Increíble descubrimiento, una operaria idéntica a su hija desaparecida cambia su vida para siempre. La escultura parecía susurrarle a María mientras limpiaba el polvo de su superficie. No podía apartar la vista. Era como si el arte le gritara un mensaje de esperanza que su corazón, marcado por el dolor, había olvidado. ¿Era posible que Valeria, su pequeña, se hubiera convertido en piedra? La figura de la joven, con su cabello rizado y sonrisa plena, era un fósil del pasado que reflejaba lo que había perdido. Lo veo cada día en mi memoria, pero aquí, pensó mientras su respiración se tornaba irregular y el vacío en su pecho se expandía. Cada rasguño de la escoba contra el suelo era un recordatorio de las risas infantiles que resonaban en su hogar. Desde el secuestro, todo había cambiado, y María se sentía atrapada en un ciclo de desesperación. Cada vez que pasaba por una oficina, sus compañeras la miraban con una mezcla de empatía y pena. Ellas sabían que su corazón, desgarrado por la pérdida, luchaba por mantenerse a flote en la vida diaria. Pero hoy algo era diferente. El intenso parecido de la escultura con Valeria encendía una chispa de esperanza y al mismo tiempo un mar de dudas. ¿Podía enamorarse otra vez de la idea de su hija viva? La posibilidad la aterraba. La idea de que hubiera un hilo de vida que siguiera tejiendo su historia la llenaba de ansiedad, pero María sabía que el sufrimiento también podía ser una prisión. ¿Qué pasaría si se aferraba a esa ilusión solo para perderla de nuevo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la chispa de la escultura encendida en su mente, el dilema creció como una sombra en su conciencia. María se planteó la posibilidad de investigar quién había creado aquella obra. Una antigua fotografía de Valeria apareció en su memoria, los ojos brillantes en el parque, correteando detrás de un globo. ¿Y si se asomaba al otro lado de esa puerta? La incertidumbre la devoraba, haciéndola cuestionar si estaba preparada para descubrir verdades que podrían romperla aún más. Esa búsqueda, esa desesperación por encontrar a su hija, podría llevarla a un camino más oscuro del que ya conocía. Empezó a sentir el peso de elegir entre buscar su verdad o proteger la poca paz que le quedaba en su hogar. Mientras su mente giraba en la confusión, un nuevo pensamiento la sacudió: ¿y si Valeria estaba en peligro? Su brazo se congeló, la escoba se le cayó al suelo, haciendo eco en el silencio de la galería. La idea de que la vida de su hija pudiera estar en riesgo por su búsqueda la empujaba hacia un abismo de angustia. Sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos, y sin embargo, continuaba atrapada en un sinfín de miedos. En medio de ese torbellino, el mundo parecía desvanecerse, y solo quedaba el eco de una pregunta que retumbaba: ¿estaba dispuesta a arriesgarlo todo por encontrar a Valeria? Una figura del misterio surgía en el horizonte, y con ella, la verdad de su pasado se disponía a ser revelada. María intentó calmar la tempestad en su interior mientras se alejaba de la escultura. Sin embargo, cada paso que daba hacia la salida del local parecía una traición a lo que su corazón ansiaba. La imagen de la joven tallada en piedra se repetía en su mente como un eco insistente. Debo saber más, se decía a sí misma, aunque un escalofrío de duda le recorría la espalda. ¿Qué pasaría si esta búsqueda solo la sumergía más en el abismo que había intentado evitar? Decidió visitar al autor de la escultura. El impulso de la acción como respuesta a su desesperanza cobró fuerza en su ser. Siguió el camino que la llevó a una pequeña galería donde se exhibían sus obras. A medida que se acercaba, el sonido del tráfico y la vida urbana se desvanecía, dando paso a un silencio que parecía acercarse a su angustia. Al entrar, el aroma del óleo fresco y la madera trabajada invadió su sentido. Las figuras de otros artistas llenaban la sala, pero solo le interesaba aquella que cambiaba su vida. Se dirigió al mostrador donde un joven, con la mirada profunda, atendía con la serenidad de un artista consagrado.
María sintió un nudo en la garganta mientras planteaba su inquietud. Al mencionar el nombre del escultor, un brillo de sorpresa iluminó el rostro del joven. Él le contó que el escultor, Andrés, vivía en las afueras de la ciudad y que había hecho la escultura como homenaje a alguien que había perdido. Su voz resonaba calma, pero María sentía que cada palabra era un ladrillo en la construcción de su ansiedad. Debo ir a verlo, pensó, y aunque la idea de enfrentarse a un desconocido le generaba nerviosismo, comprendió que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Mientras se dirigía hacia la casa de Andrés, su mente empezaba a organizar sus pensamientos en un ferviente plan. ¿Qué preguntas haría? ¿Y si esta búsqueda revelaba algo inesperado sobre su hija? La posibilidad de descubrir un legado oculto de Valeria la llenaba de determinación, pero el miedo de lo que podría perderla otra vez era un fantasma que no podía ignorar. Al llegar, se encontró ante una casa modesta, rodeada de un jardín donde las flores parecían florecer en un susurro. Respiró hondo y tocó la puerta con firmeza, decidida a confrontar su destino. La puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de mirada serena y rostro arrugado por el tiempo. Andrés la observó, su expresión reflejaba curiosidad mezclada con una chispa de reconocimiento. «Hola», dijo ella, sintiendo que cada palabra que salía de su boca era un paso hacia lo desconocido. «Soy María, he venido a preguntarte sobre la escultura». Pero la frase se perdió en el aire, absorbida por la intensidad del silencio que siguió. Andrés bajó la mirada y, tras un parpadeo, comenzó a hablar. Sus palabras caían sobre ella como gotas de lluvia en un desierto. La escultura no era solo una forma, sino un grito de alguien que perdió a su hija. La búsqueda de la verdad parecía finalmente tomar forma, pero escondía riesgos que podrían devastarla nuevamente. Cada respuesta que Andrés proporcionaba despertaba preguntas más profundas, y María se sintió al borde de un abismo vasto y desconocido. ¿Qué secretos guardaba este hombre? ¿Y a dónde conduciría su búsqueda ahora? En su interior, una voz resonaba con cada respuesta que recibía: debo saber, debo arriesgarme. Lo que sucedió allí estaba destinado a cambiar su vida para siempre. Sin embargo, la sensación de que cada paso podría desatar un caos emocional la mantenía alerta. Antes de que la conversación se hundiera en más detalles, Andrés pronunció una frase que heló la sangre de María: «Hay algo que no te he contado sobre la inspiración detrás de la escultura». Su corazón se detuvo por un instante. La posibilidad de descubrir no solo la verdad de la escultura, sino también la de su hija, colgaba en el aire como una advertencia. María sabía que estaba al borde de una revelación crucial, un nuevo capítulo que podría llevarla hacia su objetivo o destruirla. Frágil paz que había construido a lo largo de los años. ¿Estaba dispuesta a escuchar esa verdad? ¿Y qué otras sombras podría arrojar sobre su vida? La tensión se apoderó de ella mientras aguardaba la respuesta, y con ello, la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Andrés tomó aire, como si las palabras que estaban por salir de sus labios pesaran más de lo habitual. María, en la penumbra de la habitación decorada con arte, sintió que el tiempo se detenía. El silencio que se había instaurado se volvió palpable, amenazando con aplastarla bajo su peso. La curiosidad y el temor se entrelazaban en su pecho, empujándola hacia un clímax inevitable. Esa escultura, comenzó, su voz apenas un susurro, no es solo una representación. Se inspira en una joven que, hizo una pausa, buscando las palabras exactas, que era muy parecida a tu hija. La revelación resbaló por la piel de María como un escalofrío. Las imágenes de Valeria recorrían su mente, cada rasgo, cada risa, cada mirada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes que ver tú con ella?, exigió, tensando los puños. Las emociones burbujeaban, amenazando con salirse de control. Andrés miró hacia abajo, como si la pregunta fuese un espejo que le remitiera a su propia historia de pérdida. Era una amiga, la perdí hace años. Mi dolor me llevó a esculpirla, a atraparla en piedra. Pero a medida que ella se desvanecía, yo quedé atrapado también. María lo contempló, vislumbrando no solo a un artista atormentado, sino a un hombre que, igual que ella, había enfrentado la devastación de perder a alguien precioso.
Al escuchar aquellas palabras, su mente empezó a armar un rompecabezas que nunca le había permitido ensamblar. ¿Podía la escultura ser una puerta hacia la verdad de su propia historia? Su corazón se aceleró, empujándola a cuestionar si Valeria podía aún estar viva de alguna manera. Una chispa de esperanza se encendió, aunque su escepticismo no se desvaneció por completo. ¿Quieres decir que esta joven era su espíritu, su esencia?, preguntó María, su voz ahora un hilo de incredulidad. ¿Qué sabes de ella? ¿Dónde está? Andrés alzó la mirada. Te puedo llevar a un lugar donde puede que encuentres respuestas. Hay más historias que giran alrededor de esta escultura y de quién la inspiró. No es solo un homenaje, es un mapa hacia algo más grande. Cada palabra de Andrés parecía un hilo que se enrollaba en el telar de su vida, dándole forma a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. María se sintió en un dilema. La búsqueda de la verdad sobre Valeria podría abrir una herida que creía cerrada, pero el anhelo de entender, de reconectar, era más fuerte que sus miedos. Sin embargo, la inquietud de lo que podría verse reflejado en ese camino la llenaba de aprensión. ¿Y si lo que encuentro es más doloroso que lo que ya he sufrido? La pregunta escapó sin que ella pudiera detenerla. Aquel momento de vulnerabilidad era casi un interrogante existencial. ¿Y si no? Lo que tu corazón anhela a menudo está envuelto en sombras que solo la iluminación de la verdad puede despejar, respondió Andrés con una serenidad que, por un instante, calmó la tormenta que rugía dentro de María. El desafío de esta búsqueda se había convertido en un viaje hacia el autodescubrimiento. Ahora, sabía que cada paso que diera llevaría consigo no solo el peso de la incertidumbre, sino también la promesa de una transformación. Finalmente, María se sentó al borde de su decisión. Llévame a donde sea que necesitemos ir. Estoy lista para enfrentar lo que venga, ya sea construcción o destrucción. Su voz resonó con una nueva determinación, y su corazón palpitaba con la posibilidad de cambiar su vida para siempre. Andrés asintió, una expresión de respeto cruzando su rostro cansado. Entonces, mañana a primera hora. Pero recuerda, a veces la verdad trae consigo sombras que no estábamos preparados para enfrentar. A medida que se disponía a dejar la acogedora casa del artista, María sintió el peso del futuro frente a ella. Y aunque la incertidumbre la acechaba, también la iluminaba un fuego interno que se había mantenido oculto. Esa búsqueda, más que una respuesta, era la senda hacia su propia redención. Ahora, más que nunca, el deseo de conocer se apoderaba de su ser. Sin embargo, mientras se alejaba, una inquietante pregunta floreció en su mente, ¿y si la verdad la llevara a descubrir algo que nunca se había atrevido a imaginar sobre el destino de Valeria? El camino que había elegido estaba lleno de desafíos, pero también de posibilidades que la arrastraban inexorablemente hacia un destino desconocido. Al amanecer del día siguiente, la luz dorada comenzaba a filtrar a través de las ventanas de la vivienda de María. La atmósfera era distinta, vibrante, casi cargada de electricidad. Desde que había tomado la decisión de acompañar a Andrés en su búsqueda de respuestas, un torrente de emociones la invadía. Estaba lista para desafiar sus propios límites y, aunque la ansiedad la apretaba como un corsé, había una chispa de valentía que la mantenía firme. Se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo, pronto a explorar un laberinto emocional del que no podía conocer el final. La idea de confrontar los ecos del pasado era abrumadora, pero la urgencia de la búsqueda la empujaba adelante. Se preguntaba si había sido realmente capaz de prepararse para lo que estaba por venir. Andrés llegó puntualmente, sus ojos reflejaban tanto la determinación como la propia vulnerabilidad de su alma. Mientras María se acomodaba en el auto, él comenzó a hablar sobre su proyecto de restauración de la escultura. Esas pequeñas charlas, aunque inclinadas hacia lo técnico, le ofrecían a ella un consuelo tácito. Allí había alguien que entendía la carga del dolor y del amor perdido. Cada golpe de cincel, cada detalle que añado, es como un diálogo con el pasado, explicó Andrés mientras giraba por la calle. A veces me pregunto si mis manos pueden devolver la vida a lo que he perdido. Sus palabras resonaban con una profundidad que hacía eco en el corazón de María. No solo se trataba de arte, era el intento de rescatar lo perdido, de luchar contra el paso del tiempo. Mientras avanzaban,
La mente de María se debatía entre el deseo de entender y el miedo a descubrir verdades que quizás era mejor dejar cerradas. Había tantas facetas en las que nunca se había permitido reflexionar, recuerdos que había enterrado tan profundamente que ni ella misma sabía si aún existían. Tras una serie de giros y vueltas, llegaron a una pequeña galería en el corazón del barrio artístico de la ciudad. Era un lugar que emanaba carácter, lleno de obras que desafiaban al espectador a contemplar lo que a menudo se pasaba por alto. Andrés la condujo hacia una sección trasera, donde un grupo de artistas emergentes trabajaba en sus piezas. Fue entonces cuando María vio a una joven, concentrada en su obra, que le robó la respiración. Había algo en su expresión, en la forma en que se movía, que le resultaba increíblemente familiar. Su nombre es Diana, dijo Andrés, notando la reacción de María, es una artista prometedora, y su estilo tiene reminiscencias de lo que hacía Valeria. La afirmación pareció golpear a María como una ola. El instante se volvió surrealista, su corazón palpitaba con fuerza. La conexión entre Diana y Valeria, aunque era incierta, la colocaba en un cruce de caminos. ¿Era esta joven el reflejo de su hija? La posibilidad de que el arte tuviera la capacidad de conectar a las almas 2 décadas después del abandono era un concepto que desbordaba su mente. ¿Crees que deberíamos hablar con ella?, preguntó Andrés, con la suficiente curiosidad como para percibir la intensidad que emanaba de María. Ella sintió, sintiéndose arrastrada por una mezcla de miedo y esperanza. La idea de conocer a alguien que pudiera tener la misma esencia que Valeria era atractiva, pero también abría una puerta a preguntas que nunca había sido capaz de formular en voz alta. Estaba lista para acercarse a Diana, confrontar fotografía viva de lo que había perdido, o se perdería aún más en un abismo que nunca había imaginado. Con cada paso que daba hacia esa confrontación, María era consciente de que el camino hacia la autocomprensión, ya complicado, estaba por volverse más intrincado. La profundidad del encuentro estaba destinada a redefinir su pasado, pero, además, su futuro. ¿Sería posible encontrar redención en el rostro de una desconocida? Con el corazón en un hilo, y la incertidumbre desenfrenada, María se acercó a Diana, la tensión palpable en el aire. El momento crucial había llegado. ¿Se atrevería a abrirse ante ella? Las repercusiones de su elección estaban a punto de estallar. María se detuvo a unos pasos de Diana, el arte y sus recuerdos danzando en su mente. Era un momento suspendido, donde el tiempo parecía diluirse mientras su corazón se debatía entre el impulso de avanzar y la necesidad de frenar. Miró a la joven, que daba vida a una escultura con una delicadeza que le recordó a Valeria. El paralelismo la estremecía. ¿Cómo debía abordar a alguien que podría ser un eco de su pasado? Hola, pronunció finalmente, su voz un susurro casi perdido entre el bullicio. Diana levantó la vista, y en sus ojos, María sintió una chispa de reconocimiento, un destello que la hizo temer y, al mismo tiempo, esperanzar. ¿Te gusta lo que estoy haciendo?, preguntó Diana, sonriendo con curiosidad. Esta simple pregunta parecía inocente, pero en su mente, María ordenaba los pensamientos que luchaban por fluir. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo abrir una conversación que podría desencadenar un huracán emocional? Es hermoso. Tienes un talento notable, respondió, sintiendo que su voz temblorosa era un eco de sus propias inseguridades. Me recuerda a la obra de una artista que conocía. Diana frunció el ceño, intrigada. ¿De verdad? ¿Quién es? María tragó saliva, la realidad de su experiencia pesando en su pecho. Era mi hija. Se llamaba Valeria. El aire se volvió más denso. Las palabras, aunque fluidas, portaban un peso que parecía sobrepasar el significado. Era como si al pronunciar el nombre, la niebla en su interior comenzara a disiparse. La expresión de Diana cambió, un destello de sorpresa la atravesó. ¿Valeria? No he oído hablar de ella. ¿Era artista? Mientras el diálogo fluía, el miedo y la vulnerabilidad de María se entrelazaban. Cada pregunta, cada respuesta, no solo expandía su comprensión de la joven frente a ella, sino que también la obligaba a confrontar su propio pasado. Sin saberlo, Diana albergaba las piezas de un rompecabezas que necesitaba ser armado.
El ritmo de la conversación se aceleró, y con cada frase, el nudo en su estómago intentaba deshacerse. Ella había soñado con dedicar su vida al arte. Pero las cosas no salieron como esperábamos, confesó María, con una sinceridad que la sorprendía. Era liberador hablar de Valeria, como si la voz que temía estar callada durante tanto tiempo por fin tuviera la oportunidad de florecer. Diana escuchaba atentamente, su mirada reflejaba una mezcla de admiración y compasión. ¿Y lo has superado? ¿Cómo has vivido todos estos años sin ella? La pregunta le cortó la respiración. ¿Superado? No había alguna respuesta sencilla para eso, y la verdad era que seguir adelante había sido un terreno escarpado. Reflexionando, se dio cuenta de que nunca había hecho esa pregunta a sí misma. Había permitido que el dolor la definiera en lugar de transformarlo en algo constructivo. Por primera vez, en la mirada de esta joven, comprendía la posibilidad de reconstrucción. Supongo que he estado tratando de encontrarme a mí misma de nuevo. Este viaje, conocerte, ha generado un eco en mi interior, mencionó, su voz más firme ahora. Era una revelación. Después de tantos años de desconexión, el simple acto de abrirse estaba reconstituyendo una parte de ella que había estado muerta. Sin embargo, el camino hacia la autocomprensión aún tenía obstáculos. ¿Te gustaría que trabajara contigo? Puedo ayudarte a recordar cómo era Valeria a través de mi arte, ofreció Diana, con un tono sincero que desbordaba inmediatez. Sus palabras resonaban como un compromiso, una invitación a la reconstrucción. María sintió que el mundo giraba de nuevo, la idea era embriagadora, pero también aterradora. ¿Era posible emprender un nuevo camino, seguir la huella de su hija mientras se enfrentaba a sus propios miedos y deseos? La perspectiva de colaborar significaría abrir viejas heridas, enfrentar temores que había mantenido bajo llave. Necesito tiempo para pensarlo, se escuchó decir, su mente mareada por las posibilidades. En el fondo, sabía que la decisión no solo le pertenecía a ella, sino que podría reescribir su historia y dar nuevas perspectivas a una vida que había quedado en pausa. Diana sonrió, asintiendo con comprensión. Está bien, no hay prisa. A veces, el tiempo puede ser un buen aliado. Mientras se alejaban de la galería, María se sintió atrapada entre el temor al compromiso y un destello de expectativa que iluminaba su interior. Aquella joven podría ser la clave para conectar los hilos de su vida una vez más. Con la mirada fija al frente, se preguntó si era capaz de abrazar ese futuro incierto. Las repercusiones de sus decisiones y la conexión inexplicable con Diana apenas comenzaban a enredarse en su vida. ¿Estaría capacitada para enfrentar la verdad que esta relación podría desatar? El eco del pasado aún resonaba, pero María tenía la certeza de que el camino hacia la sanación había comenzado. Sin embargo, un secreto acechaba en las sombras, esperando revelar sus verdaderas intenciones. María volvió a su hogar con una sensación ambigua que latía en su pecho. Aquella conversación había sido como un destello de luz en un túnel muy largo que había caminado en soledad. Sin embargo, inmediatamente también sintió la presión de las sombras que acechaban en su mente. La promesa de Diana, esa chispa de amor por el arte que reflejaba su hija, presentaba una encrucijada emocional a la que no había estado preparada. Con cada paso por la sala, su entorno conocido parecía desdibujarse. Las fotografías de Valeria adornaban las paredes como recordatorios inclementes de lo que había perdido, los gestos, las risas, hasta el ímpetu con el que solía hablar de sus sueños. A medida que inspeccionaba los retratos, sentía brotar en su interior una lucha feroz entre el deseo de recordar y el miedo a revivir tanto dolor. Se sentó en el sillón que siempre le había parecido seguro, pero hoy, en lugar de refugio, se sentía como un banco de pruebas. Las palabras de Diana giraban como un torbellino en su cabeza. ¿Te gustaría que trabajara contigo? Resonaban en su mente como un eco, desafiando su capacidad de respuesta. María sabía que esa proposición era más que una simple colaboración artística. Era un llamado a reexaminar su vida, su dolor y a enfrentarse al hecho de que aún podía crear algo nuevo. Mientras reflexionaba, su mente se empezó a aclarar. Valeria había sido más que su hija, había sido su musa, el compás de su vida.
Y ahora, aquella joven artista que desbordaba la esencia de Valeria era su oportunidad de honrar su memoria, de redescubrir su propia pasión por el arte. María había relegado sus sueños a un rincón polvoriento, pero el encuentro con Diana trajo consigo una luz resplandeciente que invitaba a limpiar y revivir. Decidió que debía averiguar más sobre Diana, conocer sus influencias, su recorrido artístico, y cómo la vida mantenía esa extraña conexión con Valeria. Al día siguiente, María se dirigió nuevamente a la galería, un lugar al que había evitado por mucho tiempo, debido a su carga emocional. Súbitamente, esas paredes que parecían gritar la ausencia de su hija ahora albergaban la posibilidad de un nuevo comienzo. Cuando llegó, las luces eran más brillantes que antes y el aroma de la pintura fresca impregnaba el aire. Miraba las esculturas y las pinturas, cada una evocando una parte de su corazón que había permanecido inactiva. Su determinación comenzaba a palpitar en su interior, y con cada paso que daba, consideraba la invitación de Diana como un mapa, un abanico de posibilidades que le permitía imaginar un futuro donde su dolor se convirtiera en creatividad. Finalmente, encontró a Diana, absorta en un boceto de una nueva obra. «Hola de nuevo», saludó María, sintiéndose más firme. Aquella conversación inicial había sido un punto de inflexión, ahora podía acercarse desde un lugar más consciente. «Hola, María». «Me alegra verte otra vez», respondió Diana, alzando la vista e iluminando su rostro con una sonrisa sincera. «Sobre lo que hablamos el otro día me gustaría explorar esa idea de trabajar juntas», dijo finalmente. Las palabras liberadas parecían flotadoras en el aire. La reacción de Diana fue inmediata, sus ojos brillaron con entusiasmo, y en su mirada había una promesa de apoyo incondicional. «Genial. Estoy emocionada, creo que podemos crear algo realmente significativo», contestó Diana con una calidez contagiante. Mientras hablaban de ideas y conceptos, se encendió en María una chispa de inspiración que había creído extinguida. Cada reto que planteaban, cada técnica que exploraban, era un paso hacia la reconexión con su propia creatividad. Pero, al mismo tiempo, una inquietud comenzó a asomarse, susurrándole que abrirse a una nueva relación también implicaba riesgos. ¿Estaba preparada para enfrentar el miedo a perder de nuevo o a conectarse con alguien que pudiese recordarle tanto a su hija? El encuentro con Diana no solo era un deseo de reconstruir el pasado, también representaba el inicio de un viaje hacia él. Autoconocimiento y la sanación. Con cada dibujo, María comenzaba a reconocer su propio potencial y resiliencia. Sin embargo, la suavidad de la conversación se tornó densa cuando Diana comentó un detalle curioso sobre su familia. «Hay algo peculiar en mi historia. Tengo un retrato que siempre evoca algo en mí, me recuerda a alguien muy especial». María sintió que su pulso se aceleraba. ¿Podría ser que lo que habían descubierto fuera solo la punta del iceberg? La tensión se hacía palpable en el aire, una red de coincidencias esperando ser deshilachada. Estaba a punto de caer en una trampa de revelaciones inesperadas, pero la verdad se escondía detrás de cada pincelada. Con el corazón latiendo en su pecho, María se preguntó cómo descifrar esa conexión que parecía entrelazar su destino con el de Diana. ¿Estaría lista para desentrañar los lazos invisibles que unían sus mundos? La incertidumbre la envolvía y, al mismo tiempo, la impulsaba a seguir su instinto, por el camino que apenas comenzaba a explorarse. El aire en la galería parecía cargado de una electricidad silenciosa, un susurro de posibilidades. María no sabía que la mención de Diana sobre un retrato no era solo un simple comentario, era la puerta a una realidad que nunca había imaginado. Mientras la joven artista continuaba explicando la resonancia emocional que sentía con la imagen, María se sentía cada vez más absorbida por una maraña de emociones encontradas, expectación, asombro, y un leve rastro de desconfianza. Él era un pintor muy talentoso, comenzó Diana, su voz cargada de una profunda admiración. Siempre decía que el arte era un espejo del alma. Y a veces, esas almas se encuentran de formas extrañas. Un día, vi una fotografía de alguien que, sin saberlo, me recordaba a mi abuela. Desde entonces, el retrato ha tenido un significado especial para mí. María la escuchaba, pero su mente comenzaba a divagar. Su pensamiento se centraba en Valeria,
Esa artista en potencia que había sido su razón de vivir y que ahora parecía estar interconectada con esta chica recién conocida. Era posible que el arte, esa forma pura de expresión, también se extendiera más allá de su dolor. La idea de que ese retrato guardara vínculos con su pasado le traía tanto consuelo como inquietud. «Puedo verlo», se escuchó decir, con una voz que no reconocía como propia. La pregunta flotó en el aire como un compromiso que no culminaría sin consecuencias. «Claro», respondió Diana con tono curioso y un matiz de sorpresa. «Es un retrato antiguo, mi abuela lo guardó por años». Su entusiasmo iluminaba el momento, contrastando con la ansiedad que se apoderaba de María. Mientras Diana se dirigía a la parte posterior de la galería para buscar el retrato, María se sintió envuelta en una vorágine de recuerdos. La idea de la conexión entre ambas mujeres se estaba formando como un retrato mismo, capas de colores y sombras que delineaban no solo su dolor, sino también la esperanza que podía estar emergiendo de aquel caos. Finalmente, Diana regresó con una pintura cubierta por una tela. «Estoy emocionada de que tengas la oportunidad de verlo», dijo, mientras desvelaba poco a poco el misterio. Al descubrir el retrato, una marejada de emociones la hizo temblar. La imagen era una figura femenina que evocaba tanto la esencia de Valeria que la respiración de María se detuvo momentáneamente. Sus rasgos, los ojos rebosantes de vida, la forma en que la luz caía sobre su rostro. Había un aire de familiaridad que enganchaba su corazón. «Es impresionante», murmuró María. «Se parece mucho a mi hija». La revelación crujió entre ellas como una grieta en el suelo, arrastrando consigo la seguridad que el arte había proporcionado durante tanto tiempo. ¿De verdad? La sorpresa de Diana era genuina, y su voz temblaba al conectar los puntos. «¿Cómo se llamaba?» «Valeria», respondió María, aún incapaz de procesar las emociones que bramaban dentro de ella. La incógnita del pasado y el presente, la desconexión y el vínculo se entrelazaban de una manera inquietante. Los ojos de Diana se expandieron mientras digería la información. «Valeria. Es un nombre conocido en mi familia. Mi abuela solía hablar de una joven artista que había dejado una huella en su corazón». El mundo de María se tambaleaba entre la certeza y la confusión. «¿Qué quiere decir eso?», preguntó, un eco de desesperación en su voz. Diana pareció dudar antes de responder. «Lo que quiero decir es que podría haber una historia detrás de esta conexión. Tal vez hay algo más que un simple parecido». Esa frase resonó profundamente en María. La historia y el arte estaban tejiendo un lazo tangible, uno que podría ofrecer respuestas que había estado buscando desde la ausencia de Valeria. El camino hacia la verdad era desconocido y lleno de peligros, lo que la llevó a cuestionar si realmente estaba lista para descubrirlo. El silencio que se instaló entre ambas mujeres fue casi palpable, lleno de significados no dichos y decisiones que estaban a punto de ser tomadas. María sentía el peso de la elección. Continuar explorando este camino que prometía respuestas y descubrimientos o retroceder hacia la seguridad de su vida anterior, donde el dolor de la pérdida la mantenía anclada. «Diana», comenzó con un tono más firme, «¿estás dispuesta a ayudarnos a desvelar esta historia?». Con la mirada firme de una alineación inesperada y el arte como brújula, María comprendía que su vida iba a cambiar para siempre. La pregunta no solo abría puertas, sino que le advertía de la responsabilidad que conllevaba tal exploración. Y así, en ese instante decisivo, con el pasado y el futuro entrelazados, María se enfrentó a una nueva ruta en su viaje personal, una que prometía ser tan reveladora como dolorosa. ¿Qué secretos se esconderían en ese retrato? ¿Cómo afectaría su búsqueda el vínculo que apenas comenzaba a cultivar con Diana? Las respuestas latían en el aire, esperando ser descubiertas. La luz de la galería se desvaneció un poco, como si el universo mismo se estuviera conteniendo el aliento ante la revelación. María sintió que cada latido de su corazón resonaba en el silencio, un eco de la batalla interna que se libraba en su mente. La conexión con Valeria, su hija perdida, se manifestaba frente a ella, desdibujando las fronteras entre el pasado y el presente. Era un dilema que nunca había anticipado. ¿Estaba dispuesta a abrir una vieja herida en busca de respuestas? «Sí, quiero saber más», afirmó con una determinación renovada, su voz imbuida de una firmeza que sorprendió incluso a Diana.
Podría ser complicado. Mi familia tiene historias y secretos que quizás no estén listos para ser contados, advirtió Diana, sus ojos reflejaban tanto entusiasmo como reservas. Si hay una historia, quiero escucharla, insistió María, sintiendo que, después de tanto tiempo de anhelo, había llegado el momento de desenterrar el pasado. Era un riesgo, por supuesto, pero la idea de conocer más sobre Valeria la llenaba de energía. Diana no se opuso. En cambio, mostró una mezcla de respeto y admiración hacia la valentía de María. La pintura se hizo en una época turbulenta. Mi abuela tuvo que mudarse varias veces debido a la guerra. Eso afectó profundamente su trabajo. La historia detrás de ella es un rompecabezas que ha permanecido sin resolver. Pero te puedo contar lo que sé. Con cada palabra de Diana, María se sumergía más en el laberinto emocional de lo que esa historia representaba, un vínculo perdido, una conexión amistosa con la misma mujer a la que, en su ausencia, había idolatrado. La búsqueda de su identidad personal se tornaba en plena otra dimensión. Una búsqueda no solo de su hija, sino de quien era ella misma ahora. Mientras Diana hablaba, María contemplaba las sombras dibujadas por la luz tenue de la galería. Entendió que no solo buscaba respuestas sobre Valeria, también anhelaba descubrir su propia voz. La distancia que había puesto entre ella y su dolor se había convertido en un muro que ahora podía derribar. ¿Tienes alguna obra de mi hija? Algo que me permita conectar más con ella, incluso si es solo un destello de su esencia, preguntó. Quería que esa conexión la empoderara, que le diera fuerza para avanzar. Diana asintió, reflexionando sobre la pregunta. Puedo revisar algunas de las pinturas de mi abuela. Algunas pueden haber capturado a Valeria bajo una luz distinta. Pero también he oído rumores de otras obras que no se encuentran aquí. La incertidumbre de sus palabras tejió una nueva capa a la trama emocional que se desarrollaba. María sintió un aire de posibilidad, como si un nuevo camino se estuviera abriendo ante ella, uno que no había tenido en cuenta. Me gustaría buscar lo que falte. No me detendré ante nada. Quiero descubrir quién fue Valeria, y quizás quién fui yo antes de perderla, expresó María, sintiendo como una resolución ardía en su interior. Diana la miró, realmente impresionada. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad, incluso si significa enfrentarte a los fantasmas del pasado? Eso es valentía. María sonrió de forma tenue. No es solo valentía, es necesidad. El silencio se instaló entre ellas nuevamente, pero esta vez estaba cargado de determinación. Con el arte como su guía, se preparaba para desenterrar un legado olvidado que prometía reescribir su historia. Durante esa conversación, María no solo exploraba los vínculos familiares, sino que también se enfrentaba a un dilema más profundo. ¿Estaba lista para desafiar la imagen que había creado de sí misma en ausencia de Valeria? Las palabras de Diana resonaban en su mente y ella sabía que cualquier camino que eligiera trastornaría su vida de una manera irrevocable. Pero la intriga sobre el legado de Valeria, las obras escondidas y los secretos a descubrir, la hacían sentir que debía seguir. Lo haré, me embarcaré en esta búsqueda, afirmó María, su voz firme a medida que sus ojos se llenaban de concentración. Estoy lista para enfrentar todo lo que venga. Mientras estas decisiones se cimentaban en su corazón, un nuevo hilo de inquietud se entrelazaba con su resolución. Diana, si encontramos algo, ¿estarás dispuesta a ayudarme a exponerlo? Por supuesto, pero puede que haya más en juego de lo que imaginas, respondió Diana, esbozando un gesto de advertencia y curiosidad a la vez. Así, con un nuevo sentido de dirección, María se sentó en la intersección del pasado y el futuro, preparándose para enfrentar todo lo que estaba por venir. El interés por una historia que prometía revelaciones amplificaba las tensiones en su interior, mientras vislumbraba la posibilidad de descubrir aspectos de sí misma que hasta ahora habían permanecido ocultos. ¿Qué más hay por descubrir?, se preguntó, con la voz de un nuevo sentido de propósito resonando en su mente. El aire en la galería se sintió más denso, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que el peso del pasado cayera sobre María. Las palabras de Diana flotaban en su mente, impulsándola a navegar por un territorio desconocido, donde el arte y la memoria podrían entrelazarse en un relato inesperado.
María pasó las siguientes horas en su pequeño estudio, un santuario lleno de pinceles, colores y lienzos. Era un espacio que siempre había considerado un refugio, pero ahora resonaba con una nueva energía. Cada trazo que hacía apenas podía contener la ansiedad que se acumulaba en su pecho. La búsqueda de Valeria la había empoderado, pero también había despertado en ella un torbellino de emociones. ¿Qué haría Valeria en mi lugar?, se preguntó mientras observaba el lienzo en blanco que desafiaba su creatividad. Esa pregunta, casi un mantra, la regresaba a la esencia de su hija. Mirando cada color, cada forma, intentó dejar que esa conexión fluyera, como si pudiera hallar la respuesta en cada pincelada. Esa noche, después de cernir ideas y emociones, María se sentó frente a una hoja en blanco. Tenía que establecer un plan, un juego de inteligencia para desenterrar la verdad. Prepararía un recorrido que la llevaría desde los recuerdos de Valeria hasta los lugares que la habían forjado. Pero había más que eso. Necesitaba descubrir quién era ella al emprender esta búsqueda. La mujer que se había perdido tras la tragedia tenía que renacer. Decidió, entonces, que debía aprender más sobre la obra de Diana y su abuela. Comenzó a investigar, a buscar referencias en libros y galerías, tratando de comprender el contexto de las pinturas que ya había visto. Cada descubrimiento la sumía más en su mundo artístico, revelándole no solo las influencias de Valeria, sino también fragmentos de su propia identidad creativa que había olvidado. El siguiente encuentro con Diana se tornó esencial. Hicieron arreglos para explorar los archivos de la familia, donde podrían estar ocultas las obras perdidas. Durante su conversación, se dio cuenta de que tenía que abrirse completamente. Compartió un misterio que llevaba dentro desde hace años, una confesión que nunca se atrevió a verbalizar, el miedo a no ser digna de ser llamada madre. El temor de que su ausencia había borrado la esencia de Valeria de la memoria común. Diana escuchó con atención cada palabra, ofreciendo su apoyo. Lo que vivieron juntas es irrepetible, pero no por eso deja de ser real. La conexión que sientes está hecha de amor, no de pérdida. Esa es la fuerza que necesitas, le dijo. Mucho más allá de su búsqueda por su hija, María empezaba a comprender que debía reconciliarse con su propio pasado. Lo cual la llevaba a tomar decisiones audaces que nunca imaginó que haría. La búsqueda se concretó para el fin de semana. Al regresar a la galería de Diana, se sentía como si estuviera a punto de abrir un cofre antiguo, lleno de secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. Sabía que no solo los secretos de Valeria la esperaban, sino también sus propias verdades. Mientras recorrían el espacio, las sombras y luces que envolvían las obras la inspiraban y desafiaban a la vez. En medio del desorden, encontró una pintura que captó su atención. Una obra llena de emociones crudas y colores vibrantes que le pareció familiar, casi como si la sintiera en sus huesos. «¿Esto es de tu abuela?», preguntó, con un nudo en la garganta. Diana asintió, silenciosa. En ese momento, María sintió que todo era posible. «Debemos llevarlo a la luz», dijo repentinamente, consciente de que no solo se refería a la pintura. Había una verdad que descubrir, una historia por contar, y ella era la autora de su propio relato. Una determinación ardiente reemplazó la incertidumbre. María sabía que aquello era solo el comienzo, había vislumbrado una revelación que podría reconstruir su vida de formas que ni siquiera podía imaginar. Mientras el diálogo se desarrollaba entre ellas, un retazo de información cruzó por la mente de Diana, algo que había callado hasta este instante. «María, hay algo más que debes saber sobre Valeria. Algo que podría cambiar todo así». El ciclo de revelación, tanto personal como de la historia familiar, estaba por abrirse, dejando a María cuestionándose qué tan preparado estaba para las verdades que podrían salir a la luz. La búsqueda que había empezado como un simple intento de reconectar con el pasado de Valeria se transformó rápidamente en un viaje de autodescubrimiento y sanación para María. Cada revelación sobre su hija, cada conexión con Diana, la acercaba más a un entendimiento vital sobre quién era ella ahora. Al enfrentar el eco del dolor que había cargado tantos años, María encontró herramientas para reconstruir su vida. Después del encuentro con Diana y la misteriosa referencia a Valeria, María decidió que era momento de transformar esa chispa de curiosidad en una llama de acción.
Juntas, se aventuraron a explorar el legado artístico de la familia de Diana. Investigaron, compararon obras, reaprendieron a mirar el arte desde un nuevo enfoque. Para María, cada fin de semana en la galería no solo se trataba de descubrir el pasado de Valeria, sino también de redescubrir su propia voz artística. Cada pincelada que colocaba en su lienzo era un homenaje a su hija, y al mismo tiempo, una celebración de su propia existencia. Una tarde particularmente intensa, mientras buscaban en los archivos familiares de Diana, encontraron una serie de cartas escritas por la abuela de Diana a Valeria. En ellas, se revelaban sus sueños, sus temores y anhelos. Cada palabra palpaba un hilo en su corazón, sonando recíprocamente con las esperanzas que María había guardado silencio durante tanto tiempo. Tenía tanto potencial, murmuró María, con la voz entrecortada, temiendo que el eco de sus palabras la llevara al abismo de la tristeza. Una lágrima resbaló por su mejilla mientras se percataba de lo que había perdido y de la vida que había dejado de lado. Diana, ahora consciente del peso de esta revelación, colocó su mano sobre el hombro de María. Lo estoy sintiendo, cada emoción que emerges, le aseguró. Pero esto es solo el comienzo de algo más grande. La esencia de Valeria ha seguido viva a través de nosotros. Con esas palabras resonando en su mente, María encontró nuevo impulso. Durante semanas, se sumergieron en el arte y las historias de sus familias, creando un espacio donde el dolor era transformado en expresión. Al final de un mes, decidieron organizar una exhibición que no solo celebrara la obra de Valeria y la abuela de Diana, sino también el camino de crecimiento que ambas habían recorrido juntas. Era el momento de hacer un tributo tangible, un acto de reconocimiento hacia lo que había sido y lo que podía volver a ser. El día de la exhibición llegó, y mientras María se preparaba, una oleada de nervios la invadió. Había llegado a un punto donde ya no solo se trataba de sus recuerdos, sino de permitir que otros también sintieran esa conexión. Los colores del lienzo se erguían llenos de vida, y María sabía que estaba rompiendo el silencio que había perpetuado por años. Al abrir las puertas de la galería, los invitados comenzaron a llegar, sus expresiones variando entre curiosidad y asombro. Cuando las personas comenzaron a contemplar la obra, María sintió que la conexión con Valeria se fortalecía. Sus corazones latían al unísono, cada risa y susurro en la sala era un eco de la alma de su hija. Durante el evento, se permitió expresarse completamente. A medida que hablaba sobre Valeria, la voz de María resonaba clara y fuerte, la travesía del dolor se había transformado en una narración de fuerza, amor y renacimiento. Al compartir su historia, la autenticidad arrojó luz sobre su viaje, de la pérdida a la búsqueda, y finalmente, al redescubrimiento. Sin embargo, no solo María compartía, Diana también habló sobre su conexión con Valeria y lo que había significado para su familia. Las palabras fluyeron entre las dos, unidas por el arte y por el deseo de honrar a quienes habían amado. Era un círculo calmo de redención, y el amor florecía en cada rincón del espacio. Al final de la exhibición, en medio de abrazos y muestras de apoyo, María sintió la fuerza que había ganado. Cada paso la había llevado a una realización poderosa, había encontrado su propósito al abrazar la memoria de Valeria a través del arte. El legado de su hija seguía vivo, no solo en los recuerdos, sino en la forma en que María había aprendido a convertirse en la mujer que siempre debió ser. Con una sonrisa en su rostro, María se dio cuenta, no había perdido a Valeria. Su verdad seguía viva, resonando en cada trazo, en cada historia, en cada corazón que ahora palpitaba al unísono con el suyo. Había conseguido lo que tanto deseaba, reconectar con su esencia, demostrar que la pérdida no era un fin, sino un nuevo comienzo. María respiró profundamente, sintiéndose en paz. Había recorrido un camino arduo, encontró la valentía de enfrentar su realidad y la fuerza para convertir su dolor en arte. Al mirar sus obras, vio no solo el legado de su hija, sino también el de todos aquellos que habían influido en su vida. La vida de María estaba en un nuevo nivel. Había hecho las paces con su pasado, encontró significado en el dolor y la liberación en la creatividad. Y así, llena de confianza, María continuó creando, compartiendo historias y emociones a través de su arte, siendo una voz auténtica que inspiraba a otros a abrazar la vida con amor y propósito. Ahora, más que nunca,
María podía avanzar sin miedo, llevando en su corazón el legado de Valeria y la luz de una nueva esperanza. Suscríbanse imprudentemente a nuestro canal para no perderse estas historias emocionales y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y amor hacia narrativas como estas. Dejen un me gusta ahora mismo, ya que alimenta el algoritmo que permite a más personas descubrir la magia de nuestras historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan revelador y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este mensaje de superación y esperanza. No esperen ni un segundo más, su apoyo es crucial. Cada acción cuenta.